Bendiciones, mis amados hijos. Les habla el pastor Juan Carlos Colindres. Quiero bendecir a la audiencia también que ha estado conectando a nuestros videos. Hemos estado hablando acerca de la homilética, así es que hoy continuamos con nuestra clase número 2. Ayer estuvimos hablando de la forma como nosotros podemos recibir un tema o un mensaje de parte del Señor. Así es que hoy me toca hablarles acerca del tema y el texto. Es muy importante. Nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo predicamos? ¿Predicamos bajo un tema o bajo un texto? Así es que esta es una pregunta clave. ¿Qué es lo que va primero? ¿Va primero el tema o después el texto, o el texto primero y después el tema? Cada sermón tiene que tener su texto. Cuando digo cada tema tiene que tener su texto. Es fácil encontrar textos para predicar, ¿ok? Es fácil encontrar textos para predicar. Hay hay mucho material dentro de la Biblia. Creo que son 365 días al año, pero hay una escritura extensa, versículos, capítulos, enseñanzas bíblicas, así es que hay muchísimo material. Ahora, ¿cómo llegar a determinar el texto? Ahora, ¿cómo vamos a llegar a determinar el texto? Vuelvo y hablar. Muchas veces nos podemos preguntar qué va primero, el texto o el tema. Bueno, eso es, vuelvo y digo, ese es criterio suyo. Algunas veces va primero el tema. Hemos recibido el tema y ya cuando tenemos el tema, entonces ahora necesitamos buscar un texto bíblico. Y algunas veces tenemos el texto bíblico, y no solo el texto, sino la porción de la palabra, pero no tenemos un tema. Ahora, ¿cómo nosotros entonces buscamos la porción de la escritura? Es muy importante, mire, cómo nosotros lo hacemos. Algunas veces va a venir por inspiración. El Espíritu Santo le va a traer a usted a su mente algún versículo bíblico y ese versículo bíblico va a sonar mucho en su mente y en su espíritu. Personalmente, a mí me ha tocado que estoy por la noche ya quedándome dormido y se viene un versículo a mi mente, o si no una porción, si no una historia, o si no un libro completo de la Biblia. Así es que, o también algunas veces uno lo puede recibir como revelación en sueños. Usted sueña sobre una palabra o escuchó esa palabra. A mí me ha pasado. Hay temas que yo he predicado que vinieron de un sueño que Dios me dio esa palabra. Entonces, ¿cómo también encontramos el texto? Entonces, vamos a las escrituras y comenzamos a leer. Algunas veces comenzamos a buscar material, leemos esta porción, leemos otra porción y ahí vamos y ahí vamos. Pero de repente nos encontramos con un versículo bíblico como que nos da un abrazo, una bienvenida. Así es que cuando encontramos eso, ya usted no tiene por qué andar corriendo más ni hojeando de Génesis, Apocalipsis. Si ese fue el versículo, entonces de ahí de ese versículo vamos a predicar. Amén. Así es que hay abundancia de palabra. Ahora, la formulación del tema. Una vez elegido el texto, es importantísimo concretarlo en un tema, si no se posee ya de antemano. El tema es el resumen del texto. Como dije yo, el tema es el resumen del texto. Ok. Si usted va a hacer un sermón textual, el tema tiene que ser de toda la porción que usted va a leer. ¿Cómo así? Va a leer todas las porciones o todos los capítulos y usted lo va a sintetizar o lo va a hacer como está. Lo va a resumir, lo va a concretar en un tema. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros tenemos que tener mucho cuidado con tanta información que tenemos a la mano. Es importante que cuando nos vamos a parar en el púlpito o delante de nuestra congregación tengamos un tema, una idea de qué hablar.
es lamentable poder ver gente que toman un micrófono en la mano y no tienen una idea central de qué es lo que van a hablar. Cuando tienen el micrófono, usted los ve hablando de tantas cosas que uno dice, wow, esta es una ensalada, esta es una ensalada, habla de fe, habla de amor, habla de paciencia, habla de guerra espiritual, habla de perseverancia, de templanza. Así es que cuando esta persona termina de predicar y si alguien le hace una pregunta a usted de qué habló este hombre, usted dice, habló tantas cosas que ni supe qué es lo que dijo. Entonces es importantísimo. No nos podemos parar delante de la congregación sino tener un tema definido. El tema fomenta, escúcheme, el tema fomenta la unidad del discurso y si los argumentos, explicaciones y aplicaciones son adecuadas, permanecerá el tema como nota dominante sobre la mente de las personas. Entonces, cuando nosotros tenemos un tema, tenemos que ir delineando. Por eso el tema nos va a ayudar a mantenernos en los márgenes, en los límites. ¿Cómo? Para que no nos salgamos, no nos vayamos a ningún lado. ¿Cómo lo explico así de esta manera? Hay personas que tienen un tema, vamos a hablar como el tema del pecado, el tema de la santidad, el tema del amor, tema de la confianza, tema de fortaleza. Entonces, usted puede ir a hablar con un tema, supongamos el pecado. Ahora, ese es un tema global. Podríamos hablar pecados de la carne, pecados de la conciencia, podríamos haber pecados de omisión. Hay tantas cosas de pecado, cómo pecamos no amando a nuestro prójimo, cómo pecamos no honrando al Señor. Entonces, el pecado es un tema demasiado grande. Ahora, a ese tema del pecado hay que darle un lineamiento y eso se llama darle un título. Por eso es importante. Se tiene un tema, pero hay que darle un título porque eso nos va a mantener en los lineamientos correctos para no salirnos ni a ser extensos, porque si vamos a hablar del pecado, podríamos estar todo un año hablando. Por eso hay que darle los límites, que cuando nosotros predicamos, tenemos las ideas claras qué es lo que vamos a ir enseñando. Amén. Por eso es importante. Ahora, ¿por qué el título del sermón ha de ser exageradamente breve y por tal razón no puede a veces concretarse todos los pensamientos? Ok, ahora, vuelvo y digo, tenemos un tema. Ahora, a ese tema le vamos a poner un título. Aquí es donde personalmente yo luché mucho, porque yo pensé que el tema y el título es el mismo y no es lo mismo. El tema es la idea central. Cuando digo la idea es como una bola de fútbol. El tema es una bola de fútbol, pero a esa bola de fútbol yo le tengo que dar un título. Yo podría decir esta bola echa goles, o podría decir esta bola es efectiva cuando se patea. ¿Vio? Entonces la bola es el tema, pero efectiva cuando patea o cuando usted la patea, significa entonces el título. Ahora, ¿por qué es importante? Porque ese título los va a mantener a ustedes en los márgenes correctos, que no se van a salir ni a un lado ni al otro. Ahora, por eso es importante, tiene que ser una frase corta, no se puede decir demasiado, porque acuérdase que la mente de nuestros oyentes no tienen la capacidad de retener mucho. No podemos decir, el pecado me aparta de Dios y al apartarme de Dios perderé la salvación y al perder la salvación iré al lago de fuego eterno. Vio que larguísimo la gente no va a entender. Si yo pudiera poner el pecado me aparta de la salvación y me da vida eterna, es mucho más corto, más comprensible para las personas. Ahora, cuando nosotros tenemos un tema, tenemos que buscarle un título. Ahora,
el título que va a llevar ese tema tiene que ser llamativo y aún llamativo, interesante a la gente, que cuando usted diga un tema interesante, la gente diga, ¿qué es lo que va a hablar? ¿Cómo va a desarrollar el tema? Ahora, si nosotros podemos ver, incluso la gente del mundo nos lleva mucha ventaja, ¿no? Como que sus títulos en cuestión de novelas es llamativo. Y por ahí podemos ver títulos así como Sin infierno no hay paraíso, novelas, ¿no? Cuna de lobos, wow, escucha usted esos títulos, ¿no? El bien del mal, escucha esos títulos, usted dice, wow. Incluso ayer, mientras iba al gimnasio, me encontré a una persona que tenía un cartel. En su cartel decía, ¿por qué mentir si solo necesito una cerveza? Wow, todo el mundo se quedó impactado al ver decir, ¿por qué mentir? Lo único que necesito es una cerveza. Wow, ese es un título que la gente del mundo, incluso cuando nosotros vamos en las calles y vimos esos ¿cómo está? Esos signs donde ponen y usted, ahora, ¿cuál es el que le quita la atención cuando le ponen ese nombre ahí, verdad? Que lo captura. Entonces, ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vayamos a ponerle el título al sermón, ponerle a esa idea central. ¿Por qué? Porque muchas veces que podemos buscar un título, wow, tremendo, un título que diga a la gente, wow, mira, y usted trajo aquel título grandísimo. Pero ¿qué pasa? Cuando usted lo va a exponer, no lo pudo exponer. Incluso solo dio el título y todo su prédica y todo su desarrollo alejado del título que usted aventó. ¿Qué va a pasar con eso? La gente se va a sentir defraudada, engañada por usted, porque usted se aventó un título poderosísimo, pero nada que ver con lo que usted habló. Por eso, si va a traer un título que sea llamativo, que sea atrayente, vamos a esmerarnos entonces a trabajar acerca de ese título. Amén. Así que es muy importante hacerlo de esa manera. Conviene que el tema o el título que se formula sea intrigante como yo ya les dije. Ahora, tiene que ser un pensamiento concreto. El tema de ser corto pero claro, que si expresa un largo tema, entonces pierde. Mire, supongámoslo acá. Le voy a poner un ejemplo a usted. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, esa porción de la palabra, ese es su texto. Ahora, usted dentro de ese texto ahora tiene que buscar un tema. Entonces formularíamos un tema de esta manera. Alistaos contra los que nos rodean. ¿Escuchó? Alistaos contra los que nos rodean. Ahora, atento acá. Cuando es para un sermón expositivo, o sea, para la expresión de un pasaje, historia bíblica, el tema debe hacer énfasis sobre algún asunto del pasaje que sea la clave y base de la historia y su aplicación. Por ejemplo, cuando nosotros leemos a Juan 9:25, la confianza del ciego. ¿Escuchó? La confianza del ciego. Cuando es el pasaje, un pasaje expositivo, porque allá más adelante estaremos hablando acerca de los mensajes textuales expositivos invertidos. Ahora, pero cuando es un mensaje expositivo, nosotros buscamos el tema de una palabra clave dentro, de una palabra clave del sermón. No podemos sacarlo de otra lectura, tiene que ser de ahí mismo, desde ese mismo lugar donde nosotros vamos a sacar la lectura para ese mensaje. Es importantísimo. Entonces, ahora, la diferencia entre el mensaje textual
y el mensaje expositivo, el mensaje textual es el que nosotros vamos explicando palabra por palabra. Cuando digo textual, usted puede agarrar 3 versículos, 4 versículos, aún todo un capítulo entero, aún toda una historia completa. ¿Cuál va a ser el trabajo? Ir explicando, algunas veces ir explicando quizás palabra por palabra, principios, aplicaciones la va a ir dando. Ahora, ¿cuál es el mensaje expositivo? El mensaje expositivo también es cuando usted agarra una porción de la palabra, pero no va a predicar palabra por palabra ni oración por oración, sino que lo que usted va a buscar en esa escritura, lo más importante, lo que más se adecua para su prédica. Ahora, no todos los versículos bíblicos, no toda la versión, no toda ¿cómo está? La palabra, déjeme lo voy a explicar para no ser mal entendido. No todos los versículos sirven para predicar. Hay gente que usa versículos para predicar que no tienen pie ni cabeza. Usaron un versículo, supongamos una genealogía, Abraham, su padre fue Taré engendró a Arán, y ahí vamos para abajo, y Arán engendró al siguiente, y el otro, y ya cuando termina usted entonces formula un tema. Entonces ese versículo no le sirve para nada a usted más que solo para confundir a las personas. Entonces le voy a pedir por favor, nunca busque una porción bíblica porque usted piensa que nadie ha predicado. No, en la sencillez está el poder. Hay gente que ha predicado el Salmo 23 tantas veces, pero ese Salmo 23 se le puede dar diferentes aplicaciones. No trate de predicar sobre versículos que la gente no conoce pensando de ser original, y lo que puede traer es una ensalada y una confusión. Trate de usar entonces los versículos que se acomodan a cómo usted los pueda enseñar. No se puede llevar un mensaje si primero no lo entendemos nosotros, porque si no lo entendemos nosotros, ¿cómo lo va a entender la gente también? Entonces es importante. Entonces el mensaje como expositivo, ¿cómo es? El mensaje expositivo, como ya le dije, va tomando las ideas usted necesarias y va colocando las cosas. Ahora, el tema ha de ser una expresión completa que una las múltiples ideas del texto. He aquí algunos ejemplos. Yo le voy a dar algunos ejemplos acá. El tema tiene que tener armonía con el desarrollo. Cuando digo armonía es con la idea principal. Acuérdese que todo texto yo lo voy a poner así, de esta forma. El mensaje o el tema es como un árbol, ¿no? Como un árbol. Pero ese árbol tiene ramas. Y no solo tiene ramas, sino tiene hojas. Entonces, cuando nosotros tenemos el tema y el título, lo único que tenemos es el tronco. Ahora, necesita ese árbol ahora echar ramas. Ahora, ¿quién le va a poner las ramas? Nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Ideas principales. Pero cada una de esas ideas tienen que ir enlazadas con el tronco, enlazadas con el tema, no pueden ir separadas. Por eso, si yo voy a predicar la fe es la fortaleza del cristiano, y mi primer punto yo no puedo poner ahí, o mi primer punto yo no puedo poner ahí, supongamos así, hermanos, perdona a tu prójimo, porque si no lo perdonas no tendrás la vida eterna. ¿Qué tiene que ver eso con lo que yo acabo de anunciar acá? Entonces es importante que siempre que usted va a hacer su primer punto, tiene que ir muy unido a su tema, porque el error que muchos cometen es que hacen pequeños sermoncitos, que cuando usted dice, wow, hizo un sermoncito acá de un punto, hizo otro sermoncito, como digo, un mensajito del primer punto, otro mensajito del segundo, otro del tercero y otro del cuarto, y cuando venimos a ver, ese mensaje no tenía sincronía o no tenía simetría. Cuando digo no tenía unión, estaban sueltos, eran cabos sueltos por todo lado. Entonces todas nuestras ideas tienen que ir unidas. Ahora,
Entonces, por eso es importante. Mire acá lo que ahora vamos a ver el mensaje un poco sintetizado. En Tito capítulo 2, versículo 14. La dádiva de Dios a nosotros y la nuestra a Él. ¿Vio qué bonito? La dádiva de Dios a nosotros y la nuestra a Él. Ese está en Tito 2:4. Ahora, Hebreos capítulo 2. Miren, que Hebreos capítulo 2, déjeme, yo lo voy a buscar por acá, a ver si usted está por ahí también. Deme tiempo por acá, téngame paciencia que estoy apenas tratando de yo también acomodarme a estos devices. Hebreos 2, capítulo 18 dice así, dice de esta manera. Ok, sorry. Hebreos capítulo 2, 17, 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para corregir a los que son tentados. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces acá pudo poner el título, el tema juntamente con el título. El tentado pecado y el tentado salvador, ¿vio? El tentado pecado y el tentado salvador. Ese es un mensaje tremendo, es un mensaje sintético que nosotros podemos hacer. Ahora, también podríamos hacer un mensaje de paradoja, ¿ok? De paradoja es como una palabra que nosotros hacemos. Y hay muchos ejemplos por acá. El Salmo 119, 54, usted búsquelo en la casa. Deberes que resultan privilegios, eso es una paradoja. Deberes que resultan en privilegio. Ahora, en el libro de Mateo 7:21 también podemos decir, religión sin hacer la voluntad de Dios. Religión sin hacer la voluntad de Dios. ¿Vio? Religión sin hacer la voluntad de Dios. Eso es un mensaje de una paradoja. Ahora, en Apocalipsis 1:9 también, la eficacia de virtudes pasivas. La eficacia de virtudes pasivas. Ahora, otro sería Juan 1:4. Juan 1:4. La luz, el resultado de la vida. Esa es una paradójica. La luz, resultado de la vida. Tremendo, ese es un mensaje paradójico. Así es que vamos el día de hoy a quedarnos por aquí y mañana estaremos hablando acerca del desarrollo del tema. Así es que espero que a ustedes les sirva este corto video. Saludos a ustedes, déjenme un like. Si usted no se ha suscrito a mi canal, le voy a invitar que encienda la campanita y así mañana seguiremos posteando más videos. Así es que la paz, el amor del Señor les acompañe. Bendiciones.